Hola chicos del primer año, les saluda el profesor Albert Lozano Javier. En esta ocasión vamos a trabajar el contenido de la historia, donde tenemos como capacidad interpretar y como ustedes podrán ver en la imagen, tenemos los 5 procesos cognitivos. Observar, correcto, identificar, explicar y referente a eso vamos a tener que reflexionar y por último elaborar conclusiones. Bien. Entonces, uno de los primeros temas en poder desarrollar es ¿qué es la historia? Entonces nos preguntamos en qué vendría a ser la historia y muchas veces consideramos que la historia es memorística, ¿correcto? Hay que aprender de memoria fechas, nombres, lugares, entre otros. Empezamos así, ¿correcto? Memorizando. Pero según algunos datos, después de memorizar, pues chicos, solamente queda de retención solo un 44% en ese sentido. Cosa que al final, el día de tu examen, terminas así. Pues déjame decirte que la historia no es lo que parece. Más todo lo contrario, la historia es una ciencia que nos ayuda a nada más y nada menos que jugar con estos 3 tiempos. Fíjense ustedes, chicos. Fíjense ustedes. Con este tiempo que viene a ser nada más y nada menos que pasado, presente y futuro. Bien, en el presente, como sabrán chicos, vamos a analizar lo que estamos viviendo en estos momentos es el COVID-19, correcto, más conocido como el coronavirus, ¿no? Es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en Wuhan, ¿no? Frente a eso, el Estado ha tomado acciones, como por ejemplo la inamovilidad social, entre otros, ¿correcto? ¿Cuáles son los síntomas que genera el COVID-19? ¿No? Como podrán ver, estornudos, dificultades, dolor de cabeza, tos, falla renal, entre otros, ¿correcto? Este es un dato mundial de lo que actualmente estamos viviendo. Y cómo no, nuestra población es siempre acudiendo a lo que es la medicina tradicional para solucionar estos problemas, por ejemplo, ¿no? Dice acá coronavirus, estas plantas medicinales ayudan a combatir los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Que chicos, elementos, ajos, eucalipto, quión, entre otros, ¿no? Y ahí lo tienen. Esto es en el presente. La historia, ¿en qué me ayuda? Pero con el pasado, chicos. Déjenme decirles que en el pasado ya se había dado a cabo una pandemia llamada la gripe española. Los síntomas, como ustedes podrán ver, a comparación del COVID-19, había fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio, diarrea, vómitos, etc. Hoy en día el COVID-19 afecta a las personas mayores, pero la pandemia de la gripe española afectaba a jóvenes, entre los que tenían 20 a 40 años. Se dan cuenta que yo, aprendiendo del pasado, puedo darme de cuenta de que cómo puede ayudarme el pasado a poder prevenir muchas cosas. Y como ustedes podrán ver, chicos, esa era la situación. Las mascarillas también estaban de moda en aquella época para poder, ¿no?, evitar los contagios masivos en ese sentido. ¿Cuántas muertes generó la gripe española? Casi 100 millones de personas, ¿no? ¿Se sabía la cura? La verdad no, chicos, no se sabía. ¿Cómo se tuvo que combatir todo eso, no? No hubo un antiviral, como dice acá. Se dio el uso de mascarillas, de telas, el confinamiento, encierros en sus domicilios, como hoy en día lo estamos viviendo en ese sentido, ¿no? Y ahora, ¿en qué me ayuda a prevenir el futuro, chicos? Nada más y nada menos que un aseo permanente, ¿correcto? ¿Qué más? Cuidar mi planeta. Y como ustedes pudieron haber presenciado, como que la naturaleza ha estado reclamando, una vez que nos hemos confinado en nuestros domicilios, diferentes lugares, por ejemplo el mar, las aves, los lobos marinos, los delfines, la contaminación ambiental que se ha reducido en ese sentido. Otro, la permanente investigación, que los jóvenes hoy en día, más que dedicarse a investigar, más se dedican a producir dinero, a acumular bienes y al final, cuando se viene un conjunto de problemas, no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, chicos, la historia me permite hacer eso. No solo es el conocimiento del pasado, pero ¿cómo se construye la historia? Como podrán ver acá ¿no?, en el proyector de la pantalla, el encargado de reconstruir la historia es el historiador. Aquí tenemos al historiador. Y uno de los historiadores famosos que tuvimos en el Perú es este personaje que aparece en el billete de 20 soles, si ustedes lo conocen, Raúl Porras Barrenechea, de profesión historiador, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruye el pasado el historiador? Como pueden ver ustedes, por ejemplo, este es un acontecimiento denominado por los historiadores objeto de estudio o hecho histórico. Esto de acá es la batalla de Ayacucho. Fíjense ustedes cómo se llevó a cabo la lucha entre españoles y peruanos, ¿correcto?
Ahora, ¿cómo sé yo o cómo yo me entero de este hecho? ¿Cómo enterarme de esto? El historiador tiene que recurrir a un proceso de investigación. Y hacer un proceso de investigación es hacer ciencia. Y todo ese proceso de investigación, chicos, se sustenta en todo esto, ¿no? Documentos, restos arqueológicos, entre otros, a lo cual nosotros lo denominamos fuentes. A continuación, vamos a saber qué son las fuentes. Hay 4 tipos de fuentes documentales, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos un documento recopilado por mi persona donde decretaba algo, ¿no? A propósito, para nosotros poder entender estos documentos antiguos y saber interpretarlo, tenemos que llevar la disciplina de la paleografía, que viene a ser el estudio de las escrituras antiguas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿de qué trata este documento? Mira, dice acá, decreto. Dice, queda absolutamente prohibido, no sé si lees, el juego de carnaval en la vía pública. Entonces está hablando de una época de los carnavales. Profesor, ¿cuándo? Yo voy a ver acá que se trata de la fecha del 6 de febrero del año 1902. Como les dije, es una fuente documental. Aquí tenemos otra fuente documental con escrituras antiguas que, ¿no? A simple vista no se entiende nada, pero si hacemos una revisión minuciosa con la paleografía, aquí dice, esta es la letra A, esta es la S, la I, esta es la M, la I, otra vez la S. Entonces, aquí tenemos la interpretación donde dice así mismo, decimos, puntos suspensivos, ¿no? Es una fuente documental, ¿no? Son representaciones escritas en materiales antiguos, ¿no? También la cultura egipto lo tiene, la cultura mesopotamia, entre otros, ¿no? Y también tenemos escrituras ideográficas, que es el caso de la cultura moche que expresó escrituras en payares, ¿no? La escritura payariforme. Tenemos otra fuente, chicos, que es nada más y nada menos que la fuente oral. Tenemos la fuente oral, como dice acá, son narraciones, mitos, y estas se dan a través de generación en generación. Y los encargados de darlos, ya tú sabes, ¿no? Nuestros abuelos, quienes nos han narrado del mito de Manco Cápac y Mama Oglio, o también de este mito famosísimo que es el toro debajo de una laguna ya en Rasuilca, en Guanta, ¿no? Que son mitos que en sesiones ya en directo lo vamos a poder ver, o tú puedes consultarme por los medios comunicativos posibles para yo darte de qué se trata, ¿no? Tenemos las fuentes monumentales que son de carácter arqueológico. Aquí tenemos, por ejemplo, el Luxnu, tenemos un resto fósil, o tenemos la muralla china realizada por la dinastía Qin, ¿no? Allá en el año, ¿no? 1500 a.C. Ahora tenemos las fuentes audiovisuales que están de moda, chicos, ¿no? ¿Quién no tiene un celular con cámara que te permite captar, ¿no? Los hechos en directo en ese sentido? Por ejemplo, tenemos acá una imagen, si entras al link de la página, es el video sobre la guerra del conflicto del Cenepa contra Ecuador, y gracias a ese video yo puedo saber cómo fue la guerra, cuántos heridos tuvimos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las fuentes de la historia que me permite reconstruir. Ahora, por último, chicos, ya para terminar, la historia tiene sus periodificaciones, ¿correcto? No sé si ustedes se han fijado cuando ponemos culturas AC o culturas C, se refieren a, ¿no?, los periodos donde los historiadores se ubican en un tiempo, ¿no? Todo parte desde el nacimiento de Cristo, que es el año 0. Desde el nacimiento de Cristo hacia adelante viene a ser después de Cristo. Por eso lo ponemos DS. Y tenemos todas las contabilizaciones se dan por años o también por siglos, ¿no? Siglo I, siglo II, entre otros, ¿correcto? Y si es antes del nacimiento de Cristo, tenemos el término AC. Ahora, para saber ubicarnos en qué contexto se dio la historia universal, en ese sentido, tenemos la división de la historia por edades. Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, que es una división general, pero desde una perspectiva europea, porque fíjate, se tiene que contabilizar desde la invención de la escritura, ¿correcto? Y la escritura habla sobre nada más y nada menos que ¿no? Mesopotamia, Egipto, y antes se le denomina prehistoria. Tenemos la caída de Roma, ¿ves? Se refiere a Europa. La caída de Constantinopla, sigue hablando de Europa. La Revolución Francesa, sigue hablando de Europa. Entonces, como podrás ver, todo es un punto de vista europeo. Hablemos de nuestra historia del Perú. ¿Y nuestro Perú cómo está dividido? ¿No? Pues, se cuenta desde la llegada del primer hombre, el desarrollo de las culturas, ¿no? Que es llamado como el Perú autóctono o antiguo, hasta la época inca, ¿no? Ahí tenemos la época inca, pre-inca. Pero desde la llegada de los españoles, que es la invasión del Tahuantinsuyo en el año 1532, las cosas cambian.
inicia la época virreinal o colonial, ¿no? Viene la conquista, viene el virreinato y llega la independencia, ¿correcto? A partir del año 1821 iniciamos una época llamada republicana que hasta ahora y hoy en día la seguimos viviendo. Chicos, estoy seguro que tras haber dado cuenta de este conjunto de hechos, podemos manifestar de que la historia no es una mera revisión memorística del pasado. Más todo lo contrario, si ustedes revisan en el link sobre este video que les estoy dejando, como asignación a los chicos del primer año, tanto en la sección A y B, por favor, hagan un resumen en el cuaderno de la utilidad de la historia. ¿Para qué me sirve la historia en base a esta franja de color azul que ustedes están viendo? Ven el primer video donde dice la cultura chimú, luego ven el segundo video donde hay un jovencito, ¿no? Que algo está haciendo con los muros de la ciudad de barro más grande de América, Chan Chan. Entonces, chicos, yo desde ya me despido y solo desearles que se cuiden bastante, cuiden a sus papitos, manténganse en casa, por favor, y ya en una ocasión de sesión estaremos conociéndonos en persona en ese sentido. Muchísimas gracias y desde ya desearles éxitos.